o sea, fidelidad por un lado, perseverancia por otro, sino que estas palabras tienen justamente que alimentarse con todo esto que nos fuimos regalando en esta mañana, ya desde el comienzo de la mañana. Entonces nos vamos a regalar un tiempo para juntas, reencender el fuego que nos habita. O sea que si se nos está apagando, hay que volver a echarle un poco de vida, abanicarlo para que vuelva a encender, porque este fuego es el que nos mantiene la llama encendida y el que hace que podamos vivir con sentido nuestra propia vocación. ¿Y por qué queremos todo esto? Porque ya es la hora. Lo venimos diciendo casi hace un año, casi 2 años ya más o menos, y recalcando día tras día, toda la vida religiosa continente. Ya es la hora, hermanas, hermanos, no hay otra, es esta la que tenemos en mano, es esta vida que se nos regala, es esta vocación que tenemos que llevarla a la plenitud, pero no una plenitud que se dará en la vida eterna. Entonces ahora sufro, vivo abnegada, austera, para poder gozar allá. No, es en el ya que debo gozar, que debo vivir en plenitud, que debo dar lo mejor de mí, que debo disfrutar, tener placer de vivir con intensidad fiel y perseverantemente mi propia vocación. Palabras que a veces sacamos un poquito de nuestro diccionario porque traemos un bagaje de historias, de, no sé, de modos de vivir formativamente lo que hemos recibido en nuestra vocación y por ahí no somos capaces de permitirlas que entren en nuestro diccionario actual. ¿Qué queremos pedir en esta mañana? Pedir y buscar unidos, así como el inspirar y el expirar. Porque el pedir, vivir con sentido la propia vocación no hay otra manera de que crezca este don. Y vamos a ver el secreto de lo humano a lo largo del compartir que vamos a iniciar o que ya estamos iniciando en esta mañana. Este, hermanas y hermanos, nos regala Benjamín, es un tiempo de silencio, servicial y expectante. Y en ese silencio servicial, de movimiento, de salida, de cuestionarnos, de confrontarnos con la realidad, con la historia, es la que nos mantiene expectantes. Entonces, para poder esperar algo más, aparecía la palabra utopía en esa conjugación, y yo decía, realmente qué interesante que es la palabra utopía, porque es eso de lo que todavía no tiene piso, lo que todavía no está, pero lo quiero, y pongo lo mejor de mí para que eso acontezca. Como decía nuestra hermana Mercedes Casas, expresidenta de la CLAR, hagamos que las cosas sucedan. Si nos mantenemos expectantes, pero poniendo brasas a ese fuego, las cosas van a suceder. Y eso necesitamos religiosa. Yo quiero comenzar con esta introducción que la trae Antonieta Potente y Giselle Gómez en su libro Soñar los votos, con un subtítulo muy sugerente: no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Aquí iglesia, otro día la mezquita, pero de templo en templo, solo a ti te voy buscando. Para tus discípulos y discípulas no hay herejías, no hay ortodoxia. Todos pueden ver tu verdad sin velos. Que el herético siga con su herejía y el ortodoxo con su ortodoxia. Tu fiel es el comprador de perfumes, necesita la esencia de las rosas. Vamos a poner la mirada en ese final. Tu fiel es el comprador de perfumes y necesita la esencia de las rosas.
Y mientras esto esté como base, que el herético siga con su herejía y el ortodoxo con su ortodoxia. Solo te voy buscando a ti, Señor. La vida religiosa acuna realmente por vocación el ser buscadores de perfumes. Esto es toda una introducción para llegar a esa doble palabra fidelidad que conforma una única frase, fidelidad, perseverancia. La vida religiosa acuna por vocación el ser buscadora de perfumes. Los perfumes, si bien recordamos, en la simbología bíblica, son signo de ¿qué? De derroche, son signo de abundancia, y realmente el perfume no tiene utilidad inmediata por sí solo. O sea, cuando yo uso algún perfume, alguna colonia rica, la uso por el gusto que me da, sentirme bien a mí y que otros, al estar cerca mío, también sientan el gusto de estar a mi lado. Entonces, no son cosas de que por sí tienen una utilidad inmediata. Pero decir que esta imagen del perfume o simbología nos trae al sentido la belleza de lo que es la vida religiosa, significa para todas nosotras y nosotros recuperar, ¿qué cosa? La economía de la gratuidad, esa gratuidad profunda, esa gratuidad que me pone solo en constante búsqueda, que me hace por sobre todo anhelar y buscar al amor que me ha convocado en este camino. Entonces, la simbología del perfume, esa imagen tan elocuente, ¿para qué se rompió ese frasco de María Magdalena? Solo para derrochar, porque era el momento de la abundancia, de la gratuidad, de la búsqueda y del anhelo. Y esto lo queremos porque hay un Dios que habita la realidad, que nos convoca. Una historia tejida por personas y deseos humanos, una historia amada por Dios, invitados por tanto como vida religiosa a poder verla, oírla, palparla como experiencia de vida de su presencia. Él está en esta historia y a esta historia, por esta historia tenemos que dejarnos afectar, por esta historia tenemos que dejarnos corazonar. Esta historia nos tiene que ayudar a sentir, pensar, sentido, todo lo que vivimos, lo que hacemos, lo que procuramos, para poder palpar, palabra tan fuerte, la experiencia de vida de su presencia. En esta historia, en esta y no en otra, solo caminamos buscando. Y la búsqueda, hermanas y hermanos, es nuestra única fidelidad a Dios y a los demás. Entonces comencemos como a hacer síntesis a esta altura de la vida. Aquí hay de todo, grande, gente joven, medianita, pero si yo tengo que definir fidelidad, a veces vamos contratados de la fidelidad, cuando hoy se nos regala así con tanta llanura. Fidelidad a la búsqueda. La búsqueda es nuestra única fidelidad. ¿Pero qué buscamos? ¿A mí misma? ¿Autorreferencialidades? ¿El estar en algún lugar de reconocimiento? ¿El que la vida religiosa haya sido para mí el escondite para ser alguien en la vida? No, fidelidad a Dios y fidelidad a los demás. Y en esta historia solo así caminamos. La economía divina es derroche. Vamos a recordar y a grabar esta palabra. Dios, gracias a Él, no sabe contar. No es una economía que cambie de esa lógica del yo te doy y vos me das, del supermercado, del negocio, del conteo. Es una economía, la de Dios, que cambia la lógica humana. Y que no, la economía de Dios no se puede mantener en una mentalidad tacaña, mezquina, de ahorro, sino en esas mentalidades moralistas de quienes todos lo calculan hasta la misma salvación. Entonces, me voy a sacrificar, me voy a prohibir, me voy a para salvarme. Entonces, es hoy
donde la salvación acontece, porque Dios ama, abraza y habita la historia. Y esta economía de Dios es la economía del perder tiempo. Miren esta imagen, qué bella, perder tiempo. Es la de meternos en la historia de la humanidad, o Dios mismo se mete, mejor dicho, en la historia de la humanidad para hacerla suya, una historia tan divina y tan humana, y a la que le hemos dado realmente a veces una propaganda no muy buena, ¿no? Y nosotros mismos nos habitan todas esas dualidades, historia profana, historia sagrada. Si estoy en la capilla, estoy rezando, si estoy en la pastoral, estoy callejeando. Entonces, a veces nos vamos escindiendo. Y nuestra vida tiene que ser realmente una vida de síntesis, donde lo tan divino y lo tan humano lo encontremos en la historia, y donde nosotros nos hagamos tan divinos y tan humanos. Pero para poder que esto como que nos habite internamente, hay que aprender, hermanas y hermanos, a perder tiempo. Y de esta perspectiva, podemos decir, desde esta perspectiva que venimos viendo, que nuestra opción como vida religiosa es simplemente y tan complejamente aprender a no abandonar la historia. Y por aquí pasa también la fidelidad. Estamos llamadas, invitadas, invitados a no abandonar la historia. Cuando le huimos a la historia, ¡pam!, punto de interrogante. ¿Qué nos está pasando? Entonces, fíjense también cómo nos ha traicionado el lenguaje. Salí del mundo para entrar al convento. ¿Cómo? ¿Y dónde estás viviendo? Entonces, a veces ese lenguaje ha sido como hasta muy negativo y nos ha dividido internamente. Entonces, lo bueno, lo malo. Y tantas otras cosas que después podríamos sumar un poquito en el conversatorio. No abandonar la historia. Esta economía del Dios de la vida se ensancha y no se ensancha cada vez más. Un Dios que vino para regalarnos, valga la redundancia, el vino, para regalarnos vino a la criatura humana. Un Dios que vive de bodas en bodas, y ese vino nos lo regaló no tanto para quitar la sed, sino para alegrarnos el corazón, para que la fiesta sea fiesta. Esta debe ser una historia de fiesta. Mi vida de consagración debe ser una fiesta. Y no tengamos miedo a decir, vivo en fiesta. A veces parece que como que nos da miedo decir, Daniela, ¿cómo estás? Ay, estoy feliz. Y ya te miran como diciendo, ¿cómo? ¿No sufrís nada? ¿No te pasa nada? ¿Por qué siempre para presentarnos tenemos que empezar por la falta, por lo negativo? ¿Por qué molesta tanto en nuestra vida de comunidad decir, estoy feliz, me está yendo bien en la vida, estoy en una pastoral que me realiza? ¿Por qué tenemos miedo de decirlo? Entonces, porque el Dios es el Dios de las bodas, de la fiesta. Es la economía de un Dios que nos brinda aceite para que brille nuestro rostro con una sonrisa, una vida religiosa, como suelo decir en algunos encuentros, que esté sin contracturas, no me sale la palabra, sin contracturas, ¿no? Entonces, que no sea tan ahí, parece que estamos sostenidos, no sé por qué, por un hilo de arriba de la cabeza, que nos agarra así, entonces derechitas, las formas. ¿Cuántas veces confundimos la forma con el fondo? Entonces parece que un hermano es más religioso porque está mejor parado, porque puso las manos de tal manera, cuando el rostro es la epifanía de un Dios que me habita. Y de ahí nace la sonrisa, de ahí nace la palabra, de ahí nace una mirada chispeante, porque el aceite es el que pone brillo en el rostro y Él nos regala ese aceite. Y un Dios, por sobre todo, que nos viste de luz, que duerme bajo el cielo, que despliega como una carpa. Un Dios que viste de luz el cielo, un Dios que aún en medio de la oscuridad de los años de vida religiosa que a veces se nos vienen pesados, podemos todavía ver que la luz nos muestra el horizonte
y el hacia dónde caminar. Dios decidió estar en el tiempo, y su estar en este tiempo es su eternidad. Entonces no estemos sufriendo esperando lo que va a venir. Estemos disfrutando de este tiempo, porque Dios lo está en este tiempo y su estar es eternidad. Entonces la cuestión de Dios no va a ser una cuestión trascendental, sino algo ahistórico. Él es sumamente fiel a este tiempo, y en este tiempo la vida religiosa transita. Y en este tiempo hay que encontrarlo, y en este tiempo tenemos que dejarnos afectar por su presencia. Entonces, hermanas, hermanos, derroche divino como signo de la fidelidad. Antonieta Potente en este librito dice que en cierto momento los monjes intentaron pensar en la fidelidad como signo de derroche divino y lo expresaron con el voto de estabilidad. Vieron que los benedictinos, aparte de pobreza, castidad y obediencia, también tienen voto de estabilidad. Pero ese voto recoge justamente los otros tres como signo de la misteriosa y humilde fidelidad de Dios en lo cotidiano de la vida. Entonces ahí, haciéndome estable, vamos a hacer metáfora, viviendo establemente en esta historia en fidelidad y perseverancia, voy a encontrar el derroche de Dios que es la vida. Y por otro lado, Jesús irrumpe en esta historia concreta, en la historia de un pueblo, el de ustedes, el mío, de una cultura. Irrumpe de tal manera que barre, saca la cultura de los cálculos, de las normas, que a la vida religiosa tanto como el pajarito carpintero, tiqui, 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 le va como perforando la cabeza. Las leyes en el tiempo de Jesús se habían multiplicado. Los fariseos vivían añadiendo leyes, porque intuían que de esa manera se vivía más fielmente al querer de Dios. La sociedad, como ahora, estaba dividida en clases sociales. También algunos estaban muy seguros en el ámbito moral, y sabían los moralistas quiénes se iban a salvar, quiénes se iban a condenar, quiénes eran los impuros y quiénes eran los puros. Y los impuros, para el tiempo de Jesús, generalmente eran los pobres, los sencillos, los carentes de intelectualidad, los que hacían los trabajos menores, los esclavos. Las personas que no sabían leer en el tiempo de Jesús eran considerados impuros, y se entiende esto, y el razonamiento es muy lógico, porque si el pobre no sabía leer, no había tenido contacto con la Torá. Y nosotros, como vida religiosa, muchas veces también entramos abriendo catálogos: quién se salva, quién se condena, quién es más religiosa, quién es menos religiosa en la comunidad. Y eso traiciona a esta irrupción de Dios en la historia. Y por otro lado, en los últimos días de vida de Jesús, Él mismo sintoniza. Qué hermoso es este pasaje, porque fíjense que los dos tienen la misma nostalgia de derroche. Él, según su mentalidad, no estaba cumpliendo un acto heroico. Bueno, ahora me van a matar, entonces llegó el momento. Jesús lo dice con mucha claridad: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Qué hermoso es encontrar a una vida religiosa así. A mí nadie me está abollando la vida, amargando la vida, reventando la vida. Yo la entrego, pero desde el gozo de entregarla, no desde la abnegación y el sacrificio de no soy nada ni nadie. Hace poquito escuchaba en una comunidad religiosa un festejo que se le hacía a una hermana, y le hicieron una oración preciosa, y también regalos lindos y una linda comida, y ella varias veces decía: no soy digna de todo esto, no me lo merezco. ¿Cómo que no te lo mereces, hermana? Te lo mereces con todo, y quizás hasta nosotras estamos siendo mezquinas. Entonces, según
la mentalidad de Jesús, él no estaba cumpliendo un acto heroico, él estaba dando la vida, él estaba dando el amor, el aliento, él estaba dando su fuerza, él estaba dando su deseo, hasta dar la vida. Así debe ser nuestra entrega cotidiana. Por eso, optar por estar, por perseverar, por ser fieles en esta historia, se hace desde el gusto de la vida, desde la pasión de la vida, no desde actos heroicos. Por eso muchos se escandalizaron cuando vieron este gesto bello de una mujer abrazando los pies de Jesús, untando con perfumes, derrochando, cayéndole sus lágrimas, secando sus pies con los cabellos, signo de tantas cosas bellas en la mujer, de la sensualidad. Y para los que observaban, el derroche era un gesto negativo, sin sentido, cuestionado. Pero esta economía, la economía divina, la economía, vamos a llamar, de la vida religiosa, no la de juntar plata, plata, plata para poder hacer cosas, sino la economía del derroche en la vida religiosa, no se aprende, hermanas y hermanos, calculando, se aprende enamorándonos. La fidelidad y la perseverancia es cuestión de enamorados, de enamorarnos de la vida, de esta historia que no debemos abandonar por nada. Y por eso, en esta mañana, qué hermoso pasar otra vez por la memoria del corazón las palabras de Pedro Arrupe, sacerdote jesuita. Enamórate. Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva, absoluta. Mira, aquello de lo que te enamoras va a atrapar tu imaginación y va a acabar dejando huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama cada mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón, lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, permanece en la historia y todo te será de otra manera. Qué hermosa oración, ¿no? Hay un canto también, lo pueden encontrar en YouTube, cantado por un grupo de los jesuitas acústicos, algo así, no me acuerdo en este momento, que le ponen música a esta oración de Pedro Arrupe. Enamórate, enamórate. Es la única manera de vivir en fidelidad y perseverancia. Si no hay amor, es un circo, es una actuación que hacemos, pero qué mal nos hace y qué mal le hace a la gente, a los hermanos y hermanas que comparten nuestro cotidiano andar. Y con esta introducción que nos pone en sintonía con el derroche y que nos habilitan las palabras de la fidelidad y la perseverancia, yo soy enamorada de este texto y lo descubrí gracias a Antonieta Potente, a esta teóloga italo-boliviana, ¿no? Porque ella presenta esta síntesis tan bellísima, tan acabada. Yo digo, busca, 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 y de repente encuentra algo que le hace un clic en el corazón. Miqueas 6, 6, 8. Para mí sintetiza este camino de fidelidad y perseverancia, y lo hace en alegría, porque me saca peso y me pone los pilares necesarios para vivir como consagrada. Ya se te ha dicho, hermana, hermano, lo que quiere el Señor de ti. Ya está, ya se te dijo. Tan solo practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente con tu Dios. Y hace una relación inmediata diciendo, practicar la justicia, vive pobre, sin propio. Amar con ternura, sé casta, amante de la vida, ama a todos, no excluyas a nadie. Y caminar humildemente con tu Dios. Obedece a la superiora, a la historia, a las voces que vienen mediadas, sí, por quienes nos animan, pero ¿para qué están
los llamados superiores, animadores, para mostrarnos el por dónde, para abrir horizonte, para abrir ventanas, para oxigenarnos de cargas, para diciendo, es esto, es por aquí, es practicar la justicia, es amar con ternura, es caminar humildemente con tu Dios y no enloquecernos con tantas cosas que a veces nos descentran. Por eso hoy se insiste tanto, y tiene que ver con esa primera tinaja de vivir con sentido la propia vocación, volver a vertebrarnos, a encontrar el centro, Jesús, su evangelio. No hay otra norma de vida, no hay otra norma de vida. Y esto justamente lo ha vivido, en este caso, Francisco de Asís, ahora que el Papa se inspira tanto, ¿no?, por la persona de Francisco, de allí Laudato Si, ahora Fratelli Tutti, ¿no? En los primeros numerales ya comienza diciendo, este hombre tan sencillo, tan humilde, tan insignificante, anodino, viene a inspirar el magisterio de un papa que viene a ser también nuestro propio magisterio y modo de vivir. Fidelidad y perseverancia, aspectos inseparables de una única actitud espiritual. La perseverancia, nos va a decir las orientaciones, es una cualidad indispensable de la fidelidad. No abandono la historia de la fidelidad. Es una invitación, en definitiva, a despertar la fascinación de la radicalidad evangélica. No hay otra. Y nuestras reglas de vida, nuestras constituciones vienen a plasmar con otras palabras esta radicalidad evangélica a vivir. ¿Qué significa fascinación? Me fui al diccionario. Atracción irresistible que siente una persona por una cosa, por una persona, por alguien, que me atrapa, que me embeleza, que me roba el corazón. No sé si alguna de ustedes han tenido la experiencia, algún enamoramiento previo al ingreso de la vida consagrada, y uno dice, estoy fascinada, me encantó, ¿no? Me encantó esa persona. O también nos podemos fascinar por algo, estoy fascinada por esta película, por este libro. Atrapa el corazón. O sea, siento que me roba, que me impulsa, no que me cierra, que me impulsa, que genera salida, horizonte, búsqueda, anhelos. Traigamos las palabras que vienen acompañándonos desde el inicio de este encuentro. Y Francisco de Asís, en Tomás de Celano, en una de las biografías de Francisco de Asís, cuenta que cierto día este hombrecito leía en la iglesia de San Damián el Evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Y este hombrecillo, Francisco, estaba allí, pero no entendió, no comprendió. Fíjese que Francisco no era un letrado, entonces no comprendió, se hacía leer el Evangelio, las palabras evangélicas. Y terminada la misa, se dirige al sacerdote y le pide que le explique el Evangelio. Este buen hombre le explica todo ordenadamente, cómo debía ser este andar de los discípulos. Y cuando Francisco escucha y logra dejarse afectar por ese evangelio, lo hace propio, comprende y le empieza a calar hondo esto de no poseer, de no llevar más de lo necesario, es como que tiene un sentimiento interno de saltar de gozo, de llenarse del espíritu y termina exclamando: esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo busco. Esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. ¿Qué es lo que este hombrecito deseó, anheló, quiso? Fascinarse de la radicalidad evangélica. Por aquí pasa lo nuestro, hermanas. Volver a cargar de sentido y de pasión, una vida consagrada radicalmente evangélica, que vive a fondo perdido todo este legado que Jesús nos despierta
en cada página del Evangelio. Solo así vamos a poder vivir con sentido la propia vocación, no la de la vecina, la del vecino. Y a mirarnos a nosotros, no, mirá aquella, mirá cómo se ríe, qué horrible, qué mal que le queda a la religiosa reírse así. Y vivimos mirando el entorno, pero mirá, se sentó a rezar en el piso, eso no es oración, y vivimos juzgando, cuando la importancia, el eje que sintetiza y unifica nuestro estilo, nuestro estado de vida, es el sentido, lo que habita, lo que le da sentido a la propia vocación. Entonces eso, si vamos poniendo más palabras a esto, empezamos a distendernos. Ay, bueno, qué suerte, respiro un poco más. Entonces, por aquí, esta primera introducción, para ahora focalizar un poco más la mirada en este juego de fidelidad y perseverancia, pero mirándolo desde fidelidad y confianza, el papel que tiene la institución, por cierto, el papel que tiene la vida comunitaria, por cierto, y cómo esta fidelidad y perseverancia, según las orientaciones, es memoria Dei, es una memoria continua del Dios de la vida. Ahora entonces me voy a regalar mirarnos o leer nombres, y con esta presentación vamos a seguir poniendo, bueno, ¿vamos bien? Háganme algún signo, si están dormidas, ¿no? ¿Dormidos? Padre Juan, ¿estás dormido o estás bien? Bien, perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Entonces seguimos. Cuando hace poco presentaron las orientaciones, lo hicieron, al menos en una webinar donde también participó la hermana Liliana, organizado por Editorial Claretiana, lo hicieron también entroncando el texto de un librito de Mercedes Navarro Puerto, La fidelidad en el tiempo. Esta teóloga española es muy filosa, o sea que nos cuestiona, pero está bueno eso. A mí me encanta leer gente que me cuestione, porque para leer gente que me diga, ay, qué lindo, qué bien que está, seguí así, yo no quiero, o sea, yo quiero gente que a mí me movilice, ¿no? Que me haga recuperar un poco el sentido para vivir cada vez mejor. La fidelidad proviene del latín fidelitas, y si el acercamiento que se hace cuando uno busca qué significa fidelidad en un diccionario, va de la mano de lealtad, observancia de la fe que alguien le debe a una persona, a otra persona. De aquí comienza a tejerse cómo existe una estrecha relación entre fidelidad y fe. Es decir, la fidelidad se relaciona con el hecho de fiarme de alguien. Yo no solamente creo en Dios, sino que le creo a Dios. Me fío de Él y me tiro a la pileta. Y si me encuentro con agua, mejor. Y si no hay agua, bueno, veremos cómo nos recuperamos del golpe. Pero me fío totalmente. Tener confianza. Sin confianza no se entiende la fidelidad. Entonces, ¿qué importancia es toda esta asociación que se hace entre fidelidad y confianza? ¿Y por qué? Porque la fidelidad, donde hay fidelidad, no hay miedo. Y no sé si ustedes recuerdan el texto de San Juan hacia el final de la primera carta de Juan, donde dice que donde existe el miedo, no hay amor. Entonces me parece también muy interesante que la fidelidad expulsa el miedo, y donde hay miedo, no hay fidelidad, no existe la fidelidad. Y eso que ya solemos llamar fidelidad, cuando se vive bajo un régimen de miedo, en vez de fidelidad debería llamarse sometimiento. Entonces, si yo le tengo miedo, disculpen, voy a utilizar los términos clásicos, a la superiora, ya no, ahí hay algo, un punto de interrogante. Entonces, ¿por qué le tengo que obedecer? ¿A la superiora o a quién? Entonces, cuando se vive bajo un régimen de miedo, en realidad es sometimiento. Y no podemos llamar obediencia, puesto que no hay un contexto de libertad. Yo no, si tengo miedo, no tengo capacidad de optar, de discernir, de elegir, de seguir eligiendo. En el miedo
hay como una violencia escondida. Entonces tenemos que también ponerle mucha palabra a esto, y por cierto que es un tema muy complejo. La sumisión se encuentra muy lejos de la fidelidad. Y muchas veces en la vida religiosa solemos confundir la fidelidad con estas respuestas de un sutil, a veces, sometimiento. Y algo más que me parece interesante compartir es cuando se nos dice, vida religiosa, sé fiel a ti misma. ¿A qué fidelidad hablamos? A la fidelidad de caminos angostos, cerrados, que no nos llevan a despertar creativamente un diálogo de nuestros carismas fundacionales con la historia de hoy, a la cual no debemos abandonar. ¿O es hacer lo que hacía la fundadora y el fundador y repetirlo en el tiempo? Llega un momento en el cual nos cuestiona fuertemente, y donde esa matraca que da vuelta en la cabeza, siempre fue así, esto no se puede cambiar, ¿para qué vamos a soñar si después los sueños no llegan a buen puerto? Entonces, digo, ¿de qué fidelidad hablamos? ¿Fidelidad a qué vida religiosa? Debe ser fidelidad a la escucha obediente de cómo Dios nos habla en el hoy, y que viene mediada. Pero justamente nuestros animadores y superiores tienen que mediarnos esa voz de Dios, o sea que ellos deben ser grandes escuchadores de la historia y de la realidad, para escuchar los clamores, esos gritos emergentes que nos hablan dónde tenemos que estar como vida religiosa hoy. Y evitando atrincherarnos en nuestras comunidades, cerrarnos para estar cómodas y cómodos, porque hermanas y hermanos, seamos sinceros, tenemos todo, absolutamente todo, y voy a ser quizás grotesca, hasta dónde caernos muertos, cuando hay gente que quisiera eso tiene. Para mí en este tiempo de pandemia la experiencia visual de lo que aconteció en Ecuador fue muy fuerte. Cuando veíamos gente en la calle envuelta en una bolsa de consorcio de basura, o en una caja de cartón, o en fosas comunes, porque no tenían dónde, o porque este sistema evitó darle una sepultura digna a nuestros muertos. Entonces, hay muchos gritos en esta sociedad, y nosotras tenemos todo. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar hoy en la historia para seguir escuchando y para seguir acompañando? Si somos fieles a un pasado inalterable, a un tesoro de museo guardado, y por el solo hecho de mantenerlo, admirarlo e imitarlo a la letra, y no vamos a ser fieles a este Dios que transita esta historia. Como dice John Sobrino, la realidad tiene su propia honradez. Entonces hay que escuchar esa verdad que sale de la realidad para poder dar respuestas. Y yo creo que la vida religiosa del Perú es una vida religiosa muy comprometida con la realidad. Entonces todo esto les tiene que estar resonando como diciendo, qué bien, vamos por buen camino, y tenemos que seguir alimentando todo esto que nos ayuda. Y el tema de la institución también es muy importante, porque la institución, si bien son temas complejos y a veces pendientes como de seguir fortaleciendo en los procesos de reflexión, es como que nos colabora la institución, no podemos vivir sin institución, y la institución nos ayuda, nos colaboran a que nuestro compromiso pueda alimentarse y pueda ser vivido en clave de definitividad. Entonces, será por supuesto que la institución, nuestras congregaciones, deben velar por nuestra fidelidad en el tiempo. La institución es como un continente, ¿no?, que nos alberga, y que es, ¿para qué está la institución? Para albergar el valor de la fidelidad. Pero ojo, que a veces nuestras instituciones pasan por el filo de la expulsión de sus miembros. Entonces, cuando alguna religiosa o religioso pareciera que no va con la normativa X, ya empezamos a ladearlo, y la persona termina
saliendo de la institución, o porque no encuentra en esa institución la fidelidad creativa, o porque no encuentra en esa institución la apertura. En las orientaciones habla mucho de este tema de las salidas, pero no es que queremos quedarnos en esto en absoluto, pero sí abrir puntos de interrogante, porque en un momento dice como que a veces uno es fiel saliendo de la institución. Lo dice ahí en una rayita, porque si la institución es ahogo, sometimiento, no sé, plataforma de miedo, no es el lugar, no es el continente, no es es como que no voy a encontrar que me colabora a poder vivir realmente en fidelidad. Y nuestras instituciones tienen que ser muy cálidas en todo esto, o sea, porque algunas salidas, como dicen las orientaciones, en este momento, que son muchas, muchas, deben cuestionarnos a nuestras instituciones. ¿Qué está pasando? Que no somos continente de colaborar en la fidelidad y en la perseverancia de nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo escuchamos esas salidas? Pero no desde el lado del juicio. ¡Ja! Se fue. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Yo sabía que se iba a ir. ¿Qué te dije? Siempre estamos ahí como diciendo, quedamos los buenos adentro y se fueron las buenas a veces. Se fueron las buenas, se fueron los buenos. Entonces, ojo con todo eso, porque somos muy duros, muy duros. Yo a veces estuve en el servicio de provincial 8 años y a mí se me fueron en mi periodo casi 4 hermanas y fallecieron como 20 y pico, pero 4 salidas de hermanas contemporáneas mías. Cuando yo sentía silencio en la comunidad, a mí eso me cuestionaba. Digo, ¿ninguna pregunta surge de acá? ¿Qué está pasando? Entonces yo digo, tiene que ser también como una ayuda, nos tiene que ayudar a replantearnos el cómo. La institución debe ser garante de nuestra fidelidad. Y debemos vivir no bajo sospecha, bajo control, bajo vigilancia, bajo desconfianza, sino ayudarnos a que sea una plataforma ágil de vida en nuestras instituciones. Hace mucho, pero muchos años, una exprovincial precedente se reunía en Argentina con otros provinciales, ¿no? Para ayudarse. Yo vivía en la casa con ella, como para ayudarse con todo, ay, mira lo que me pasa, mira. Bueno, entonces estaban ahí, se reunían para darse luces. Y resultó ser que una vez llega a casa y dice, mirá lo que dijeron hoy en el grupo. Dice que uno de los efectos demoledores en la vida de comunidad es el control, el excesivo control. ¿Dónde está? No llegó a comer. ¿Por qué no se sentó en la capilla? Entonces estamos todo el tiempo controlando y controlándonos. Y eso a veces va minando toda esta plataforma ágil de sentido de la consagración. Y en las orientaciones que se nos regala, en este binomio fidelidad y perseverancia y vivido con alegría, porque si vamos a estar, como dice el Papa, en clave de solteronas, solterones, el mismo Francisco insiste mucho en eso, avinagrados. Entonces, cómo nuestro ser tiene que ser, insisto, epifanía del Dios que realmente nos habita. En estas orientaciones, la fidelidad de Dios hacia cada hombre y hacia cada mujer se manifiesta en la creatividad y va a traer 2 textos, uno hace alusión a vida fraterna y otro a la vida fraterna en comunidad. Y cuando las orientaciones hablan de vida consagrada en el numeral 59, va a decir que aquello que se quiere conservar se ha de actualizar continuamente. La perseverancia tiene el efecto de ser actualizada en el tiempo, porque si yo voy a perseverar a ser igual del día en cómo entré, algo también está fallando. Vieron que a veces nos traiciona cuando dice, ay, yo quiero volver al primer amor. Sí, genial, volvamos, pero que sea un amor más maduro, que sea un amor más crecido, que sea un amor que le haya puesto fuego a lo largo del camino. Entonces, algo debe cambiar y algo debe mantenerse, lo dicen las orientaciones. Lo importante que es, Luz, discernir lo que en la perseverancia
debe permanecer, y por el contrario, lo que debe y puede cambiar. No vamos a ser infieles por cambiar algo. Sí, el discernimiento es la clave de lectura. Ahora, nos movemos a base de antojos y a rey muerto, rey puesto, entonces esta hermana fue creativa, la otra es conservadora, ahí es un vaivén, una montaña rusa que nos termina mareando, ¿no? No sabemos dónde estamos parados. Y haciendo alusión a la instrucción, la vida fraterna en comunidad, las orientaciones nos van a decir, la cualidad, atención que este es un temazo, la cualidad de la vida fraterna también incide poderosamente en la perseverancia de cada religioso. Entonces tenemos la invitación de las observaciones es contribuir a crear, hermanos, un clima sereno, de comunicación de vida, de comprensión, de ayuda mutua, de mano en el hombro en los momentos de cansancio. ¿Estás cansada? Bueno, te vas a levantar más temprano. De sufrimiento, de soledad, en el desánimo, en ofrecernos apoyo, en las dificultades, en las pruebas. Parece que a veces vamos poniendo el dedo que sufra, que sufra, que sufra. Entonces, no permitimos como, no sé, que la pista para levantar vuelo, ¿vieron los aeropuertos? Llega a haber algo en la pista, se frenan los vuelos, hay que estar esperando hasta que... Porque tiene que estar realmente liberada para poder levantar vuelo. Si yo voy carreteando y siempre voy a tener un muro delante que no me colabora, no voy a poder levantar vuelo. Por tanto, y esto como para ir cerrando, las personas consagradas, se nos va a regalar, no deben ser ni burócratas ni funcionarias, sino apasionadas de la vida. Y nos dicen, fuera la mediocridad, la tranquilidad, anestesiante de nuestras vidas. El Papa Francisco habla de cauterización de la conciencia. ¡Ay, por Dios, qué fuerte! Vivimos como anestesiados, cauterizados, una vida religiosa mediocre, a mí no me molesten, yo estoy bien como estoy. Por eso el Papa dice afuera, afuera, en salida, y en la pandemia nos dijo adentro, adentro, a encerrarse, a cuidarse. Una hermana hace poco en un encuentro fraterno de mi comunidad decía, espero si alguna de nosotras estaba cómoda y esta pandemia le ayudó a estar más cómoda, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para movilizarnos? Entonces, ¿cómo hacer dentro de esta situación que nos toca vivir para mantener el corazón en salida, aún dentro de las 4 paredes en las que tenemos que obligadamente estar? Entonces, ¿cómo aprovechar para reflexionar todo esto, para poder darle vuelta a esto que nos acompaña a lo largo de toda la vida? Yo hace poco celebré los 30 años de consagración, y no sé por qué me agarró ese día de andar llorando, porque estaba emocionada. Digo, qué increíble, 30 años, digo, no te puedo creer. Porque uno no se cree que haya pasado tanto. ¿Y cuántas cosas pasaron? Eso que pasó, ¿cómo interfiere hoy en mi fidelidad y perseverancia? Para seguir viviendo bien, para seguir poniéndole fuego. Porque si no, ¿de qué vale, hermanas y hermanos, estar donde estamos? Entonces, creo que es una memoria una memoria de Dios, de lo que Dios obra y actúa en nuestro corazón, vivir la entrega total de cada una de nosotras, nosotros, con inteligencia, con voluntad, con lucidez, con mente y corazón, con firmeza, con dulzura, así como lo vivía nuestro hermano Francisco de Asís. Y que este encuentro con el Dios de la vida, fiel a esta historia, nos haga vivir en plenitud. Bien, de esto se trata. Vivir en este camino y ayudarnos mucho. Yo soy una convencida
que hoy en la chique que tenemos de nuestras congregaciones, en vez de estar llorando, ay, qué poca que somos, ya no entra nadie, qué horrible, o esas frases espantosas, la última apague la luz, ¿qué va a ser de nosotras? Y peor cuando uno escucha, ¿y a mí quién me va a cuidar? Ay, Dios mío. Entonces, en vez de estar llorando, unámonos, trabajemos en red, hagamos real la clave inter, ayudémonos. ¿Qué importa que vos seas franciscana, la otra salesiana, la otra de cruzada de la iglesia? Vamos a unirnos, vamos a fortalecer nuestro camino, y creo que por ahí va. Bien, hasta aquí, y ahora sí abrimos, no sé, hermana, cómo sigue esto en cuanto al conversatorio, a emociones, a, qué sé yo, cositas que estén dando vuelta en el corazón y querramos decirlas. Tenemos unos 20 minutos más o menos. Sí. Porque después en otra actividad las tengo que abandonar. Muchísimas gracias, Daniela, por esta gran despertar que nos has hecho a la vida religiosa. A aterrizar y a ponernos las pilas, como decimos, porque nuestra vida vale por lo que es, no por lo que hacemos, por lo que es. Gracias por eso, y bueno, ahora para despertar y suscitar más eso que nos dice el corazón frente a estas interpelaciones que de verdad nos han llegado al corazón, vamos a ir 5 minutos por triduos para poder como cuchichear qué nos ha resonado. Y volvemos en esos 5 minutos con las preguntas que queremos hacerte o comentarios para iniciar el conversatorio. Entonces, va a llegarles un pequeño link. Daniel está esperando. ¿Qué preguntas, inquietudes, comentarios? El padre Carlos, Juan Carlos, muy bien. Levanten la manito y comenzamos con el padre Juan Carlos, a ver. Tiene la palabra, padre Juan Carlos. Prenda su micro, padre. Ya, Tu ahora micrófono. sí. Gracias, Daniela. A mí me ha hecho pensar bastante lo que has dicho, ¿no? Situaciones muy parecidas que estamos viviendo en estas circunstancias. Y yo veía dos cositas fundamentales que se notan en el ambiente de la vida religiosa bastante fuerte. El control, como decías tú, pero no un control sobre la vida religiosa, sino un control más sobre qué gastas, qué no gastas, que esto, que fíjate, hasta un céntimo se quiere controlar ahora. Y eso genera presión, porque dice, muchos podemos decir, bueno, que no confían en mí, ¿cómo es eso? Y la otra cosa que me ha hecho pensar lo que has dicho es la formación. En mi época nos formaban para ser religiosos. Los títulos, los grados académicos eran una añadidura para nosotros. Ahora la formación me estoy dando cuenta y da la sensación de que se forma para que tengas títulos. Y la vida religiosa es una añadidura de tus títulos. Entonces, desde que entras estás pensando, voy a sacar este título, este título, este título, este título. No estás pensando, voy a ser religioso. Entonces, esas dos cositas siempre están en el ambiente que creo que necesitamos, como decía el Papa la vez pasada, cambiar de dirección, porque las cosas son añadiduras. Lo importante, como decías, es la vida religiosa, la manera como la vivo, eso es lo fundamental. El resto son añadiduras, son interesantes, son buenas, son útiles, pero son añadiduras nada más. Eso es lo que me has hecho pensar con tus palabras, Danielita, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. En todo caso, otras percepciones y después hago una síntesis. Podríamos hacer unas 3 preguntas y ahí respondes en bloque. ¿Alguna otra pregunta Bien, más? ¿Sí? Algunos o sumar inquietudes de ustedes. Ajá. Ahí hay una manito levantada. A ver, muy bien. Buenos días, hermanas y hermanos. Hola. Sí. Bueno, en mi grupo nosotros hemos compartido, porque fuimos 2 mujeres y un hermano, los alegre, lo con esperanza que nos encontramos, porque todas las palabras que emana Daniela, sobre todo con la manera de su gesto, su presencia, es bastante impulsador, esperanzador de poder seguir dando pasos en nuestra vida religiosa.
Y lo que sí nos gustaría tal vez un poco más ahondar para poder caer en cuenta y discernir mejor en cuanto cuando quiere hacer una vida religiosa democrática y funcionaria. Puede ser que en el mismo contexto de la realidad de nuestras congregaciones, de las hermanas, más asumiendo tareas 2, 3, 4, como ya, como que vamos terminando siendo tal vez funcionarios. Y entonces compartíamos en nuestro grupo un poco más para poder ahondar en estos 2 puntos y desde ahí para que también nos puedan ayudar a discernir, ¿no? De cómo es que lo estamos desenvolviéndonos como religiosas. De repente ya estamos en uno de estas maneras de ser y menos siendo apasionadas por lo que hemos elegido o por una respuesta, mejor dicho, al llamado que Dios nos ha dado. Y eso queríamos para poder un poco ampliar. Perfecto, gracias, Reina. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Y la hermana Benedicta. Benedicta, a ver, Benedicta, muy bien, Benedicta, Buenos y después días. Gloria. Buenos días, hermanitas. Muchas gracias, hermana Daniela. Su micro, hermana, su micro. No, sí, es que estamos acá, disculpen, estamos acá con hermana Elisa, entonces las dos con el celular. Muchas gracias por la exposición, realmente nos encantó. Lo que yo quería preguntarle era cómo ella ve, cómo hermana tú ves el cambio de nuestras congregaciones, quizás ahora al abrirnos más a las laicas consagradas, que vivan también con las hermanas religiosas en sí, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con laicas. No son consagradas porque todavía no hemos establecido ese tipo de grupo en la congregación de una manera más moderna, porque sí estaba antes, pero ya se perdió. Estábamos hablando justo con mi hermana que es necesario abrirnos a esa posibilidad de las laicas consagradas y abrir la vida religiosa, que sean 2 religiosas, 3 religiosas y las laicas consagradas de la misma congregación. No sé cómo ven eso, que para nosotros será un punto a favor de la vida religiosa. Gracias. Gracias a ti. Bueno, en estas 3 intervenciones, primeramente nos decía el padre que se fue sobre el tema del control, pero ejercido como presión. Por cierto que la vida religiosa es una organización, y no puede estar fuera también de las leyes. Hoy las leyes, especialmente todo lo que es en torno a lo económico, son muy exigentes. Entonces también la vida religiosa tiene que dar cuenta de. El tema es cómo hacerlo, con qué calidez humana, no como control, sino como un ejercicio honesto frente a la realidad, y como viven hoy todos, ¿no? Contando sus monedas, llegando a fin de mes, discerniendo si es posible comprar esto o aquello, a quién le adjudicamos primero la compra del calzado, y a mí me quedará para el mes que viene, hacer lectura de los presupuestos como proceso de discernimiento comunitario, no es solo de la Ecónoma y de la Superiora, ponerlos sobre la mesa, a ver cómo están los gastos en este momento. Uy, hermanas, nos fuimos lejos con el teléfono, vamos a tener que tener más precaución. Es decir, es el estilo de vida de familia, pero a veces no sé qué nos pasa, que ejercemos la presión y el control. Faltan 10 centavos. Qué sé yo, se me cayó en la calle, no me voy a hacer rica por 10 centavos, ¿no? Pero yo creo que esto viene también a causa de muchos desfasajes que hubo en la historia de la vida religiosa, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, el que tiene, lo voy a decir así en bruto, el que tiene el poder, el que tiene la plata tiene el poder. Entonces termina abrazándose a la plata y yo soy el que tengo. Pero él sí puede gastar, comprar, la superiora sí puede gastar, comprar, y las otras tienen que estar mendigando una moneda. Una vez una hermana mía me dice, Daniela, dice, ¿podrían darnos un poquito más abultado el dinero? Porque yo el otro día salí, me dieron solo para el colectivo, decimos nosotros en Argentina, el bus. Se me cayó una moneda y me tuve que venir caminando. Y a veces, madre, porque yo en ese momento había empezado, no entendía nada yo, dice, uno tiene ganas de comerse un heladito, tomarse algo. Yo digo, ay, pobre hermana. Y era una hermana mayor, digo, ¿cómo no se va a dar el gusto de un helado? De algo rico. Entonces yo digo,
cómo equilibrar la presión y el control frente también a promover y provocar cosas que nos puedan ayudar, ¿no? Sin eso es éxito. Entonces, también puede pasar que alguna de nosotras o nosotros nos peleemos por llegar a ser superiora para poder tener acceso a un peso más en la vida. Y eso es muy triste. Y que lo hay, lo hay. Si lo digo es porque lo he escuchado. Entonces, tengamos cuidado. Y lo de burócratas y funcionarias son cosas que el Papa Francisco, o sea, en este caso venía de las orientaciones, porque el Papa Francisco insiste mucho, porque él lo visualiza. El Papa advierte que la Iglesia, en este caso nosotras, como parte de la Iglesia nosotros, debemos evitar ser burócratas y funcionarios y ser más misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la vida. Esas son palabras del Papa Francisco. Y creo que aparece con fuerza en Gaudete y Exultate, que sería bueno volver a refrescar la lectura. Entonces, ¿por dónde va nuestra santidad? ¿Por el cúmulo de actividades, por el cúmulo de títulos? Para mucha gente a veces, lamentablemente, la vida religiosa ha sido una tabla de promoción para ser alguien en la vida, y no es así, hermanos. Por eso los procesos de discernimiento en la etapa formativa son muy importantes, que las motivaciones sean fascinación por la radicalidad evangélica, y no por tener un nombre, tener un atuendo que me reconozcan en la calle, tener un título, ¿no? Sino realmente la identidad es lo que es el eje interno que me hace estar de pie y ser testimonio vivo del Dios que me habita. Y en cuanto a estos cambios que se generan en las congregaciones, yo creo que la Clara en eso ha quedado un poco en el tiempo por el tema de la pandemia. Hay una comisión que se llama Familias Carismáticas, porque va por ahí también, parte de la resignificación y reestructuración de la vida religiosa. Pero ojo, acá también las motivaciones. No es que los laicos ahora van a formar parte de nuestra familia porque quedamos 4 monjas y no sabemos más qué hacer con los 25 colegios que tenemos. No, o sea, no es por necesidad, sino que es por carisma, porque el carisma del fundador, una vez legado, ya no es pertenencia exclusiva de nosotras. Por eso también tantos laicos adhieren al carisma. Y no son una rueda de auxilio, una cubierta de emergencia que saco cuando se me pinchó la otra, sino que es formar familia, misión carismática, compartida, y que adopta distintas modalidades. Una de esas puede ser compartiendo nuestro ejercicio de vida, pero con clara identidad, lo que es la vida religiosa y lo que es el laico. Ni el laico queriendo ser monja, ni la monja queriendo ser laica, aunque todas somos fieles laicas. Pero hermana, eso da para mucho. Bien, y ahora, a ver. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Creo que había una hermana. Hermana, no pregunta. Hermana, Sí, a ver. Bien, Azucena. Dime. Ya está abierto. Sí, por la experiencia, quizás más compartir, hermana, usted su experiencia como religiosa, dijo que tiene ya 30 años en la vida religiosa, ¿no? Y el tema de acompañar, estar en el servicio de la Clara, acompañar a la vida religiosa de nuestro continente. Creo que eso también da mucha experiencia y desde allí, ¿no? Como me gustaría escuchar para mi generación, por ejemplo, en la vida religiosa de base 40, que a veces tenemos que estar asumiendo todos los servicios de las hermanas ya que son mayores, hacemos por 2, por 3, por 4, y entonces llega un momento del agotamiento y de verdad que dices esa pasión que uno puede tener a esta edad, pero también viene una realidad que es también el desgaste, ¿no? El desgaste y cómo ir equilibrando, porque justamente es de la estabilidad en nuestras congregaciones, y no solamente como votos, ¿no? Sino esa estabilidad también desde todo tu ser como humana, como mujer, como persona. Entonces yo sí por allí, hermanita, más que pregunta, me gustaría escuchar experiencia, ¿no? Experiencia, cómo sostenernos nosotras. Por ejemplo, para mí, ¿no? Una manera de sostenerme en mi vida religiosa es esto, la confer. La confer es la que me da vida y compartir experiencia y estar siempre en estos espacios, ¿no? Que me enriquecen.
Pero aparte de eso, me gustaría escuchar. Gracias. Sí, qué hermoso lo que estás planteando, ¿no? Y creo que toca al estado vital de cada una de nosotras. Y acá, hermanas, les pido a las hermanas que son mayores también mucha disponibilidad y apertura de corazón, porque ciertamente que a la bisagra, a la vida religiosa intermedia, 40 y más jóvenes y un poquito más para arriba, nos toca un momento histórico muy particular. Quizás las betas tengan por la disminución de la vida religiosa, por los pocos ingresos, pero recordemos cómo empecé la charla, no al cálculo, sino al derroche. Entonces, a mí me parece que las congregaciones tenemos que hacer una lectura de la realidad institucional y provocar esto que tanto también insiste el Papa Francisco, nuevos modos, que van a generar estas dos palabras que nos acompañan tanto en el caminar, de resignificar y reestructurar. Y también poner por delante, ¿qué son más importantes? ¿Las paredes o las hermanas, la vida? Entonces que no se nos vengan las paredes encima, y que tampoco vivamos sosteniendo las paredes, porque cuando yo bajo las manos se me vinieron encima. Entonces, si yo sostengo las paredes, no me puedo pensar en otra cosa, en otro servicio. Y es muy desgastante. Hoy también los psicólogos hablan del síndrome del quemado y demás, como que asumimos muchas cosas y tenemos que ver si todo eso hoy puede seguir siendo sostenido, viable en el tiempo. Entonces son cuestionamientos que cada congregación debe hacer hacia adentro. Mirar su número de hermanas, sus obras, la conjugación con la vida laical, pero no, vengan a ayudarme porque ya no puedo, sino es una renovación muy profunda, muy de eje, y no toda la vida consagrada se anima a eso, porque toca muchas cosas, toca la historia, toca, qué sé yo, tanta memoria de vida, pero bueno, estamos en un momento muy crucial, o nos replanteamos, o vamos, no sé, a morir aplastada por las ruinas, entonces es fuerte lo que digo. Pero creo que es necesario y no tener miedo. Por otro lado, uno puede discernir, replantearse las cosas, y después si en ese discernimiento ve que no es factible, ahí va, lo deja ahí en stand-by, pero al menos animarse a poner palabras, cómo estamos viviendo, y qué podemos, y escucharnos. Yo creo que es muy mío, es de la Clar, es de Daniela. La vida consagrada está muy sumergida en silencio, es decir, le cuesta poner palabra a cada uno de nosotros que estamos aquí, lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que sentimos. Entonces a veces no encontramos en nuestras comunidades ese espacio para poder decir, hermana, yo me siento muy cansada. No, la vida religiosa se hizo para trabajar, trabaje, pero hay que escuchar esa voz, ¿no? Entonces, o cómo me levanto, mis sentimientos, lo que me provoca, es decir, poner sobre la mesa, animarnos, ayudarnos, ponernos el hombro, la escucha y habilitar la palabra es muy importante. Ya no podemos pensar una vida religiosa que solo va dando cambios por la iluminación que recibe el grupo de conducción, de animación, sino que todos tenemos que ser protagonistas de estos cambios. Y para eso tenemos que habilitar la palabra, poner palabra, entretejer juntos y juntas, para que la vida sea la que gane la partida. De lo contrario vamos a terminar muy deprimidos, depresivos y no sé, sin ganas de... ¿no? Así es, Daniela. Muchísimas bueno, gracias por tu aporte. ¿No? Como dicen algunas, nos has renovado la pasión, nos has reconectado con la pasión y lo esencial de nuestra vocación, seguir a Jesús. Las obras son los medios, pero la vida nuestra es la pasión por Jesús y su evangelio. Rosario, Rosy, ¿sí? Ahí en el chat leí recién, y con esto termino, soy re charlatana, pero ya termino. Nelly dijo que me parece que esta es la clave, ¿sí? Hacer el camino sinodal dentro de nuestras comunidades. Gracias, Nelly. Esa es la clave. Y hoy, si ustedes ven por todas las redes, todas las reflexiones que se hacen, tanto desde la CLAR como los teólogos de la CLAR y otros ámbitos de la Iglesia, la sinodalidad es como la llave de acceso
a este nuevo modo de ser vida consagrada. Y no es una palabra de moda, ay, seamos sinodales, cállate que ahora hablo yo. No es ahora una palabra de moda, sino que es cargar de sentido también las palabras nuevas que son tan antiguas, porque es constitutiva de la Iglesia, para poder darle nuevo sentido. ¿Qué significa ser sinodal? Leamos, hagámonos ayudar, llamemos a alguien que nos ilumine, y empecé a ver cómo entretejer la sinodalidad, no sé dónde, en nuestra comunidad local, primer laboratorio, primer ensayo, y con esto termino, pirámide invertida, la voz de todas, hasta de la novicia, la última, ay, le falta experiencia a esa chica, no, que no hable todavía, es más, no sé, hay que enseñarle a rezar, ¿cómo? ¿No entró sabiendo rezar? Orar, encontrarse con Dios. Lo que habrá que enseñarle según nuestros parámetros es laude, vísperas, todo lo otro, pero y todo lo que trae como bagaje de su encuentro con la persona de Jesucristo. Entonces, escuchar a todos e ir haciendo este proceso, hasta tener claridad en el proceso de discernimiento, y la toma de decisiones sí vienen de nuestros referentes, a quienes nosotros elegimos que estén ahí, para que nos abran camino. No para, soy la superiora, para que abran camino. Entonces, cuando nuestras autoridades no abren camino, tenemos todo el derecho de pedir, porque ahí nosotros los pusimos ahí para eso. Entonces creo que es muy importante seguir como dando todo esto, y callo. Adiós y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Daniela, por dar de tu tiempo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Espero no haber escandalizado a nadie. Ajá. A ver, manito arriba, todos, manito arriba, usemos manito arriba. Muy bien. Gracias, Daniela. Gracias. Que Dios les bendiga y sean muy felices todas y todos. Y adelante. Bien. Así que a caminar juntos. Gracias por todo. Gracias. Y por mí en la Eucaristía.